Apreciables estudiantes del SOYET, el día de hoy abordaremos el tema Mi propia muerte, de la unidad 1, a partir de la experiencia personal de la asignatura Acompañamiento de Enfermería en el proceso de muerte del ser humano. Esto es parte del plan de estudios de la licenciatura del SOYET. Me presento con ustedes, soy la licenciada en Enfermería Claudia Guadalupe Guerra Vidal, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, tengo la especialidad en Pediatría por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cuento con una maestría en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. También laboro en un hospital de tercer nivel, pediátrico, y esto me da parte de las herramientas para poder compartir con ustedes el aprendizaje que he obtenido durante mi práctica profesional. Sean bienvenidos. En esta diapositiva les comparto el link de una investigación que se llevó a cabo en Israel. Un grupo de científicos abordaron a un grupo de personas donde entablan una conversación cotidiana de su día a día, pero de un momento a otro les hablan el tema de la muerte, de su propia muerte. Y ahí en ese momento los investigadores detectan cómo el cerebro reacciona con respuestas eléctricas y trata de borrar esa idea del cerebro, trata de sabotear la idea inicial, es decir, el cerebro protege a la persona ante una amenaza. Es muy interesante esta investigación y les pido la puedan abordar. El profesional de enfermería es parte del equipo multidisciplinario, es una pieza fundamental dentro de él. Desde una sala de partos, la enfermería está presente, ofreciendo mejores técnicas, procedimientos, cuidados y que esto sea oportuno para la seguridad de la persona. En un proceso de enfermedad estamos presentes cuando damos cuidados para que esa persona se pueda reinstalar en su círculo social, pero también estamos presentes y debemos estar ahí ante un proceso de muerte. Es inevitable que la muerte llegue. Muchas veces caemos en el encarnizamiento terapéutico. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que la muerte finalmente llegará. Somos una parte donde la persona necesita sentirse acompañado, no sentir ese abandono, y tal vez el estar con él sea suficiente para minimizar ese proceso de muerte, pero con miedo. Y debemos de fomentar el cuidado de calidad para darle ese acompañamiento de calidad a la persona. ¿Pero qué es la muerte? Bueno, aquí nos dice Carlos Escobar que el ser humano ante la escena del morir se obsesiona de tal manera que la idea de la muerte se apodera de su espíritu independientemente de su voluntad. Luis Vicent Thomas nos dice que la muerte es ante todo un proceso biológico que resulta del cese de la nutrición celular. Aquí nos está hablando de procesos bioquímicos. El ser humano por naturaleza reta a la muerte. Vemos a aquellos jóvenes que desbordan vida como si ésta nunca se fuera a terminar. Personas que utilizan vehículos a altas velocidades, muchas veces sin proteger su cuerpo, y entonces están arriesgando lo más preciado, que es la vida. En deportes extremos como el alpinismo, donde se expone el cuerpo y muchas ocasiones no tienen ningún tipo de aseguramiento, entonces están muy lábiles a sufrir algún accidente y pues perder la vida. Aquellas personas que se arriesgan por la adrenalina, por la euforia, a juegos que son vitales y que puede muchas veces hacer que la persona pierda. También se menciona acerca de las colecciones, aquellas personas que atesoran objetos, recuerdos, y que muchas veces el objeto es infinito. Me refiero a que muchas veces las colecciones llegan a pasar de generación en generación. La persona que inicia la colección ya murió hace mucho tiempo, pero el objeto sigue teniendo vida, porque está intacto, no ha generado un uso, no se ha desgastado, entonces está tal cual se compró, y eso es la eternidad de los objetos. Dentro de este tema también les comparto
aquellos intentos de sobrepasar la muerte, cómo el ser humano a través de la historia ha ido creando alternativas para dar un poco de paz y de tranquilidad y de justificación a la muerte. La ciencia, el arte, las religiones y la filosofía son parte de este proceso, igual el pensamiento místico, de darle una explicación al proceso de la muerte. Aquí vamos a abordar cada uno de estos temas que les acabo de compartir y aquí nos está explicando el punto de vista de la misticidad. La muerte no es parte de la esencia natural del ser humano. Esta viene por causas externas, por la obra de los dioses o poderes sobrenaturales que tienen algunas personas, como brujos, hechiceros o enemigos. Es decir, desde el punto de vista místico, se cree que la muerte viene por un poder ajeno al ser humano, por magia, por un poder supremo, pero más que nada en esa parte sobrenatural que se puede tener y de esta manera justificar la muerte. En cuanto a las religiones, bueno, la mayoría de las religiones cree en un ser supremo, en un Dios, y finalmente Él es quien decide el proceso de vida y de muerte. Existe la creencia de que la muerte pues es algo que se merecía, entre comillas, por haber hecho alguna conducta o alguna ofensa a una persona o a un Dios, pues entonces la consecuencia será la muerte. Esto le da la justificación a ese proceso, donde las religiones ofrecen también esa pérdida a un Dios con la esperanza de reencontrarse en algún otro momento y poder estar con los seres que ya partieron. En el lenguaje es importante que el ser humano, en un momento de amenaza ante su vida, pues entabla una conversación con la muerte. Hace un proceso de negociación donde él explica que no es el momento de que muera, que aún tiene proyectos por realizar, que está en una etapa muy feliz de su vida y empieza esa negociación donde pide un lapso más de tiempo en esta vida terrenal y empieza a sentir un contacto más estrecho con ese momento de la muerte. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente en muchas ocasiones, pues eso no da resultado porque pues ya el proceso de enfermedad está muy avanzado. Esta es una parte muy colorida donde el arte le da esa pintura y ese toque a la muerte por medio de colores, de olores, de sabores, de danza, de canto. Se le da una pequeña ofrenda a ese proceso de muerte. Cuando aquí en México llevamos a cabo lo del Día de Muertos y estamos haciendo un acercamiento a la muerte, pero de una manera muy colorida. Estamos agradeciendo también ese reencuentro con los seres a nivel espiritual y nos da confort a los seres que creemos o que practicamos esas situaciones. Eso es parte de una cultura y es parte de una creencia que se practica. Es importante que llevemos a cabo lo que está dentro de las religiones, la cultura, la historia de cada lugar y que sea sin perjudicar a otras personas, con respeto y ante todo ese acercamiento que cada uno de nosotros pudiera tener. Parte de la historia nos señala ciertos personajes que quedan como héroes. Y aquí me refiero a aquellos personajes que en algún momento, en algún conflicto o en alguna situación muy compleja de la historia, pues se enfrentaron a la muerte y la vencieron. Es decir, salieron victoriosos de ese momento. En alguna otra situación murieron y bajo otras circunstancias, pero finalmente hay un recuerdo y está plasmado en la historia que vencieron a la muerte.
Actualmente estamos en una situación muy compleja, ya que los ojos de la humanidad están puestos en el campo de la ciencia. Aquí estamos viviendo una etapa donde tenemos la esperanza de que la ciencia va a llegar a, pues, a solucionar muchos de los problemas actuales, hablando de la pandemia, donde estamos esperando que las vacunas sean una fuente de vida y donde dejen ya esta enfermedad, pues de trastocar lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida. Sin embargo, no debemos de perder de vista que para la ciencia muchas veces se convierte el ser humano en un dato estadístico, en un número de expediente, en una cifra. Entonces deja de ver a la persona como ese grupo de valores, lo deja de ver de un punto de vista humano, donde se trastoca más allá de toda su integridad de la persona. Y bueno, la ciencia no debe de estar peleada con esta parte del humanismo, debe de generarse ese conocimiento y ese aprendizaje por el bien de la humanidad y por el avance, pero finalmente no debemos dejar de lado de ver que el ser humano es una persona. En la parte de la filosofía, bueno, existen varios pensadores como Heidegger, que nos dice de la muerte que es el cierre total de las posibilidades del hombre, de lo que puede hacer. La muerte es la productora de angustia, y la angustia, dice él, nos puede llevar a aceptar la realidad de la muerte y a vivir una vida auténtica. Es decir, en el momento en el que el ser humano hace consciente la muerte, en ese momento también hace consciente la vida y empieza a disfrutarla para así, pues, de una manera ganar el tiempo que tiene. Sastre nos dice que ni el nacer ni el morir tienen sentido, solo tendrá sentido la existencia, es decir, el aquí y el ahora. ¿Para qué preocuparse por un momento que no sabemos cuándo será ni bajo qué condiciones? Entonces es necesario que disfrutemos lo que tenemos y con los recursos con los que contamos. Jasper dice que es más importante lo que se es que lo que se tiene. Cuando él habla de la trascendencia, se refiere a un Dios y la existencia del ser humano, en esa libertad de abrirse al otro, de fundirse con el otro, y abre la posibilidad de comunicarse con Dios y trascender a la muerte. Es muy importante que reflexionemos sobre estos pensamientos que nos comparten, el cómo el hacernos conscientes de nuestra existencia, pues nos da esa libertad de poder compartir con otra persona o con los seres que nos están rodeando, pues la posibilidad de comunicarnos también con un Dios en el que nosotros creemos y bueno, trascender a la muerte. Dentro de los cuidados de enfermería es muy importante que recapacitemos de cómo estamos llevando esto en nuestro día a día. Si el tener contacto con una persona enferma nos hace un poco más humanos, nos hace tener esas emociones a flor de piel y tener la capacidad de dar un poco de confort, tal vez no vamos a dar un proceso de recuperación por completo, pero sí podemos dar ese acompañamiento y esas palabras que puedan hacer sentir mejor a la persona, no dar falsas esperanzas, pero sí hacer que esa persona se sienta escuchada, poner atención a sus necesidades, detectarlas y tratar de compensar ese cuidado y esas necesidades lo mejor posible. Es importante que recapacitemos que en cualquier etapa de la vida se puede presentar la muerte, desde el nacimiento hasta, bueno, edades avanzadas, donde la persona ya está en un desgaste corporal, pero que sin embargo sus emociones y sus sensaciones son exactamente iguales a las de cualquier persona. Es importante que reflexionemos cómo estamos llevando esta práctica, cómo nos gustaría a nosotros que nos atendieran en un proceso de muerte, si a nosotros nos gustaría morir en una sala de hospital solos, sin acompañamiento,
ya que pues no estamos con esos seres que nosotros queremos, pero bueno, puede estar esa figura que es la enfermería y recapacitar de cómo estamos llevando a cabo esas prácticas, cómo podemos contagiar a nuestros compañeros y no importa que ya tengamos muchos años de experiencia, cada día aprendemos algo nuevo, cada día desaprendemos también. Hay que deshacernos de esas prácticas que no nos han funcionado al 100% o que tal vez sí nos dan solución en el momento, pero que finalmente nunca es tarde para cambiar y para mejorar ese momento. Bueno, en esta imagen se percibe mucho sobre si estará amaneciendo o estará ya anocheciendo. Sin embargo, existen los dos lados de pues la luz y la vida y el día y de este lado, del lado superior derecho, vemos una imagen más oscura, como que se va ya perdiendo esa luz, pero es desde el punto de vista donde lo veamos. Es importante que recapacitemos sobre cómo damos nuestros cuidados, sobre cómo nosotros mismos tenemos ese concepto de la muerte, lo estamos asimilando, hemos pensado en el tema o mejor me protejo y trato de no tocar ese tema porque me da miedo, porque no sé cómo abordarlo, porque como les decía, el cerebro es tan inteligente que puede tener esas reacciones de manera inconsciente y sabotear la idea de la muerte. Entonces, cuando estamos ante un enfermo o ante nosotros mismos y nos sentimos amenazados por nuestra propia muerte, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos y qué cuidados podemos dar a nosotros mismos, a lo mejor a nivel mental, trabajar para poder asimilar que ese momento va a llegar? Aquí les dejo esta frase de Marco Antonio Polo, maestro en tanatología, que dice que la muerte nunca toma por sorpresa al ser humano, a menos que él no esté listo para partir. Sin embargo, la muerte no espera. Y sí, la muerte va a llegar cuando tenga que llegar. Esto es parte de las referencias bibliográficas y nuevamente les pido que aborden el link que les dejo en la segunda diapositiva. Eso es todo, deseo que les sea de mucha utilidad y por lo menos que reflexionemos sobre cómo estamos llevando a cabo nuestra ideología y nuestra formación acerca de este tema. Eso es todo, les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.